Gracias a Dios tenemos nuevamente, estimados hermanos, la oportunidad de compartir de la palabra de Dios en este mes tan especial, dedicado a que es el mes de la Biblia. Continuaremos con las reflexiones del Salmo 119. La porción que nos corresponde, si tienes la Biblia y puedes buscarla, está entre los versículos 81 al 88, y el término, como solemos decir, es un acróstico que cada parte de 8 versículos comienza con una letra del alfabeto hebreo. En esta oportunidad tenemos el término Kaf, y el término Kaf no tiene un significado que hasta ahora han encontrado refiriéndose en eso. Pero el tema, las reflexiones de este Salmo 119 es en espera. Alguien ha dicho que una vieja reflexión, el que espera, desespera, y eso es verdad. Nosotros somos una generación de lo urgente. Cuando decimos que pedimos algo y nos preguntan para cuándo lo quiere, normalmente decimos para ayer. Es la manera en que nosotros tratamos estas cosas, y si es algo, ¿me lo podés hacer ahora? Es como solemos operar. Ahora, Dios tiene sus tiempos, y en su tiempo siempre las cosas son mejores. Ahora, hemos visto, y el miércoles pasado, que en realidad cuando vamos tomados de la mano de Dios, la mano de Dios actúa a nuestro favor y estamos seguros. Ahora, la pregunta sería, ¿podemos esperar aún tomados de la mano de Dios? ¿Has visto a una mamá o un papá con su niñito esperando que el semáforo dé en verde para que uno pueda cruzar sobre la línea peatonal? ¿Qué hace un niño? Uno está pegado ahí al cordón, y el niño baja una patita, sube otra. Más de un padre lo colgó para volverlo a poner sobre el cordón, o tuvo que tomarlo de la camisa para que no se escapara. Creo que actuamos como niños. Pero el salmista va a mostrarnos dos cosas que quiero que notemos. Primero, en espera de respuesta. Ahora, cuando hablamos de, es un artículo determinante. Determina qué, de dónde y para qué. O sea, ese es lo que nosotros pensamos. La segunda cosa es que quiero que veamos a la espera de la respuesta. También, la es un artículo que determina aquello que estamos esperando. Así que, cuando nosotros pensamos, el salmista nos muestra esta verdad. Hay un ejemplo muy excelente que pone, que quiero que después notemos. Pero si ya tienes tu Biblia, ábrela en el Salmo 119 y tomemos el verso 81 hasta el 88. El texto dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Según tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios
de tu boca. Es muy, muy lindo ver el ejemplo que Él nos está dando, y quiero que lo sepan de antemano. Allí, en el verso 83, dice, porque estoy como el odre al humo. Es el mismo término que usa Jesús cuando nos da que no se puede poner vino en odres, vino nuevo en odres viejos. Ahora, el odre era hecho de piel, mayormente de camello. Son contenedores de líquido, no solamente de vino, de agua, y para curarlos, una vez cocidos y todo, se lo ahuma. Como hoy se come carne ahumada, de vaca o de pescado. Había un pastor muy querido que ya está con el Señor, que sabía hacer eso, ahumar. Entonces se los cuelga y solo el humo caliente los cose. Es muy interesante la forma, pero esa manera de hacerlo es para que ese odre pueda dejarlo para ser útil para colocarle líquido. Ahora, el ejemplo que está dando el salmista nos muestra eso. Cuando nosotros requerimos una respuesta de Dios, normalmente tratamos que la respuesta de Dios sea ayer. Y si no es ayer, sea ahora. Y se la demandamos de Dios. Y a veces Dios nos pone y nos cuelga como el odre al humo. El humo, dijera, bueno, el humo no hace nada. En realidad, el humo caliente es lo que cocina. O sea, hay un tiempo de espera, hay un tiempo de cocinarse en la espera de la respuesta que buscamos. ¿Cómo lo manifiesta el salmista? Entonces, en espera de respuesta está verso 81 al verso 84. Y lo primero que él le pregunta, ¿cuándo me consolarás? O sea, ante las dificultades, ante la aflicción, encontramos que él coloca dos palabras en diferentes tiempos de verbo. Desfallece y desfallecieron. Es muy interesante. En el verso 81, desfallece es tiempo presente. Pero desfallecieron mis ojos por tu palabra es en tiempo pasado. Ahora lo hace porque ambas cosas producen lo que él determina. La pregunta, ¿cuándo me consolarás? Ahora, hay otra cosa que quiero aclararles. El término aquí, desfallece mi alma por tu salvación. El término allí no está hablando de la salvación espiritual, de la salvación del alma en Cristo o por Dios, porque el salmista era salvo. No está hablando de eso, está hablando de las circunstancias que le toca vivir. Por eso él coloca allí que desfallece su alma. Alma es mente, voluntad y emociones. Entonces, cuando nuestros pensamientos, vieron cuando comienzan a enardecerse y pensar sobre el mismo asunto, va a generar de nosotros seguramente una emoción, y luego esa emoción va a querer ejecutar una voluntad, hacer algo. Y cuando nosotros pensamos en eso, eso es lo que dice desfallece, porque en realidad lo que está diciendo o manifestando, estoy a la espera de tu salvación. ¿Qué harás bajo esta circunstancia? También desfallecieron mis ojos por tu palabra. Es más, diciendo o viendo todo lo que Dios ha dicho en su palabra, y es muy interesante porque él no encontraba las respuestas de eso. Ahora,
Simplemente recordemos que el salmista estaba escribiendo los salmos. ¿Qué había en el año 1000 antes de Cristo cuando se estaban escribiendo los salmos? Los 5 libros primeros, Génesis a Éxodo, algunas partes de la historia, pero no estaban recopilados como nosotros tenemos la bendición de tener hoy la palabra de Dios. Así que cuando él miraba a través de las escrituras y preguntó, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo llegará el tiempo que mi alma encuentre consuelo por esta circunstancia? Por eso el término salvación no está hablando de la salvación espiritual o de su alma. Pero acompáñenme en el Salmo 73, por favor, en el verso 26, Salmo 73, en el versículo 26, el texto dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bello, ¿no? Encontrar versos escritos de esta manera ante las circunstancias. Hoy en día, tal vez hermanos, amigos, vecinos, familiares, podrían estar en la misma situación. Ciertamente lo más útil que nos sería es guiarlos a Cristo y luego de guiarlos a Cristo, mostrarle que Dios tiene respuesta para estas cosas a su tiempo y que siempre es el mejor de los tiempos. La otra parte que nosotros observamos allí es donde utiliza este ejemplo del odre. Y lo que está diciendo es que él está esperando terminar ser cocinado por Dios para ser útil. Por eso, la forma en que él está viendo esta situación, en el verso 84 pone el término siervo. ¿Qué hacía un siervo? Útil. Ahora, la pregunta que él hace en ese texto, verso 84, son, ¿cuántos son los días de tu siervo? Ahora, lo que está tratando de llamarle la atención a Dios es decirle, bueno, ¿cuándo voy a ser útil? Si me tienes colgado, cocinándome, ¿cuándo voy a ser útil en tus manos? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerte útil? Ese es muy interesante. Pero él dijo, no olvido tus estatutos. O sea, lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido siempre y siempre es mucho mejor para nosotros. La segunda parte de esta hermosa porción es a la espera de la respuesta. Y es muy interesante. Hay varias circunstancias de David que nos mostrarían este tiempo. David fue ungido como rey antes de enfrentar a Goliat. Y aún así pasó un lapso de tiempo hasta que realmente pudo comenzar a ser rey de Israel. Y eso significó porque Saúl y todos sus hijos murieron en una batalla. Siempre cuando estaba
en actividad, tuvo la posibilidad él mismo o de sus hombres de matar a Saúl. Y David dijo, no tocarás al ungido de Dios. Y eso estaba escrito en la ley. Y él lo llevó a cabo. Él podía haber acortado los tiempos. Él ya había sido preparado por Dios y ungido por Samuel para ser el rey de Israel. Ya lo podía hacer, pero él no tomó eso. Él esperó hasta que llegó el momento correcto. Lo establecido por Dios debía ser cumplido y David lo llevó a cabo. A veces nosotros queremos desdoblar o romper o violentar las puertas y hacer las cosas que no nos corresponde hacer, sino esperar hasta que Dios diga, ¿estás listo para hacer esto? Entonces, a la espera de la respuesta. Fíjense en el verso 85, está diciendo que los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Ahora, él procedió conforme a la ley. Entonces, la gente no procede según la ley. ¿Y entonces qué hace? A los creyentes, a los que creen en Dios, a los que tienen la seguridad de su salvación, a los que creen que la Escritura es para el tiempo de hoy y las aplican, entonces tratan de cavarle el hoyo para terminar con ellos. Lo hicieron con David. Lo hicieron con David. En el verso 86 dice, todos tus mandamientos son verdad. Ahora, déjenme decirles algo. Todos son todos. Eso significa que ninguno de ellos es no elegible. ¿Qué significa eso? Hay algunos de hoy en día toman algunos de los mandamientos para llevarlos a cabo y otros no les importa. Como los mandamientos morales. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y ¿qué dijo David? Todos tus mandamientos son verdad. Entonces, yo debo sostener y poner todos tus mandamientos que son verdad. Eso me pone, desde decir que adoro, debo adorar a Dios, como llevar a cabo todos los demás mandamientos. Hermanos queridos, tú no puedes elegir los mandamientos que quieras cumplir y los que no te interesan, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios estableció es verdad. Entonces, ¿qué hacen? David dijo, pero me persiguen. Claro, a los que mantienen los principios de Dios hoy en día son perseguidos. Entonces, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Y David dice, ayúdame. O el salmista dice, ayúdame. Así que un adverbio contravencional que es pero, dice, no he dejado tus mandamientos. Pero él reconoce casi me han echado por tierra. Verso 87. ¿Cuántas veces nos sucede? Así que a veces a la espera de la respuesta no es antes de los sucesos, sino en el suceso y aún después de los sucesos. Muchas veces le he dado el ejemplo. A ver, los amigos de Daniel, ¿Dios respondió antes que entraran al horno o después que los echaron? ¿Hasta dónde estás esperando la respuesta? Qué increíble que Dios respondió cuando los echaron al horno. Ahora, a la vista de uno, y si estás atado, preparado para que te echen, sabiendo en tu mente lo que te espera, seguramente es totalmente horrible.
Pero, ¿qué golpe fue para Nabucodonosor? No eran 3, sino 4 en el horno de fuego. Encima tuvo el tupé de llamarlos. Y estos salieron caminando. Eso es como estar como el odre, colgado esperando que el humo lo cocine. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir de la mano de Dios? Ahora, me encanta el último verso porque es donde todos quisiéramos llegar sin tener que pasar por el otro. Pero dice, Dios vivifícame. Recuerda que él empezó, que su alma desfallecía. Eso es cuando uno ya llega a la angustia en las circunstancias. Y él dice, vivifícame. Miren, en el mismo Salmo 119, el verso 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En el verso 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Y acompáñenme por favor al Salmo 138, versículos 7 y 8, dice así, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso. Recuerdo ese texto de hace unos 5 años atrás, que fue el versículo mío para el año. Miren, vivifícame. Lo hace así, conforme a tu misericordia. Guardaré tus testimonios o guardaré los testimonios de tu boca. ¿Con qué propósito? Para ser útil en tus manos. Generalmente, nuestro pensamiento o nuestra idea es que estando de la mano de Dios, todas las cosas nos tienen que ir tan bien que no debemos tener ningún fracaso. Déjame decirte que los grandes hombres de Dios, tomados de la mano de Dios, en plena comunión con Dios, tuvieron tiempo de angustia, tiempo de desfallecer, tiempo de tropiezo, tiempo de dolor. Pero eso hizo que esos hombres fueran útiles en las manos de Dios. Déjenme decirles, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, el cual dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Seguramente ni tú ni yo nos gustaría estar como el odre, colgado, esperando que el humo te cocine. Seguramente que no. Pero Dios utiliza esas cosas para limpiarte, para apartarte, santificar, para que seas un instrumento que lo honre y ser útil en la mano del Señor. Ahora,
Imagínate un odre con agua. En el costado de la alforja de un camello caminando por el desierto. Mantiene el agua, lo honra al dueño, es apartado para llevar el agua y es útil en la mano de su dueño cuando tiene sed. Creo que si nosotros lo pensamos, la pregunta en espera sería: ¿estás en espera de ser útil en la mano del Señor? Él te está preparando. Por eso el salmista dijo: Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Hermanos, oyentes, Dios los bendiga.